Bueno, vamos a abordar en este video el texto de Mateu Cabot, La redefinición posmoderna de la estética. Seguimos en esta unidad que intenta reflexionar sobre el lugar de nuestra disciplina, la filosofía del arte, la estética, en el contexto del siglo XXI. Se podría decir que si algo caracteriza a la posmodernidad, ustedes saben que es un tema que ya ha sido transitado durante prácticamente los últimos 40 años, de tal manera que ya el término posmodernidad queda un poco obsoleto, pero lo cierto es que la etapa que se inicia con la caracterización en términos de posmodernidad de esta era tiene que ver con esta idea, la estetización generalizada. Algo así como el reconocimiento resignado de la crisis de la razón occidental, que tiene muchas aristas, pero fundamentalmente el auge de la creatividad, el auge de la actividad lúdica, lo que Lyotard, un autor de aquellos años, de 1980 más o menos, autor del texto La condición posmoderna, que si no lo han leído les recomiendo que busquen algún resumen, porque algunas de las cosas que dice Lyotard, bueno, son valiosas, pero podríamos decir que son reflexiones respecto de una época que ha quedado sepultada hace 30 o 35 años, pero que era la discusión de la condición posmoderna era muy enardecida, estaba en estado ardiente hasta bien entrados los años 90. Es decir, la estatización generalizada, ¿con qué tiene que ver? Con el derrumbe de lo que Lyotard llama los metarrelatos, las grandes expectativas de cambio que habían proporcionado, entre otros discursos, bueno, el discurso materialista histórico, los discursos revolucionarios, fundamentalmente el discurso racionalista respecto del progreso científico y tecnológico, que si bien no se había empantanado ese progreso, había mostrado sus límites, especialmente de cara a las grandes desgracias que habían acontecido junto con la guerra y esta alianza nunca del todo denunciada entre el desarrollo científico, el desarrollo de la física y por supuesto la capacidad destructiva de los ejércitos occidentales, especialmente bueno, del imperio norteamericano. Les recomiendo, si no lo han visto, traten de ver la película Oppenheimer, que si bien es una película de Hollywood, aborda esta cuestión no de manera central, pero sí de manera interesante y profunda, no de manera superficial, la cuestión de hasta qué punto el Estado, la ciencia y el ejército se aunaron para iniciar una nueva etapa en el mundo. Bueno, esa nueva etapa que es la posguerra no trajo la paz definitiva a todo el planeta, pero sí por lo menos pacificó durante muchos años, por lo menos hasta ahora, a Europa, que era hasta ese momento el foco de conflicto fundamental. Bueno, discúlpeme por esta suerte de digresión con la que empiezo, pero es para entender qué significa esta estetización generalizada. Vendría a ser algo así como la confirmación del derrumbe de las imágenes racionalistas, de los metadiscursos, de los metarrelatos que habían animado a la modernidad europea desde bien entrado el siglo XIX. Bueno, para dar cuenta de nuestro presente, dice Cabot, los análisis estéticos, primero y principal, deben olvidarse de las categorías y formulaciones que han caducado, pero que siguen existiendo en lugares como este seminario,
academias y centros especializados de donde se forma el gusto estético común. Bueno, solo que nosotros citamos a este autor, a este Cabot, pero fundamentalmente también hemos elegido armar una ontología del arte, una nueva manera de pensar la estética de cara a estas importantes transformaciones que vienen ocurriendo en nuestra cultura. La noción de estetización generalizada es como una crítica, digamos, como un bofetón contra el antropocentrismo, el logocentrismo, la monosemia y el primado visual y la prevalencia de la vista en el estudio de la filosofía occidental y de la filosofía del arte en especial. ¿Qué quiere decir antropocentrismo? Bueno, ubicar al ser humano en el centro de las preocupaciones del análisis, del estudio filosófico del mundo moderno. ¿Qué quiere decir logocentrismo? Bueno, situar a la capacidad lógica, a la capacidad expresiva que da el lenguaje verbal en el sitial más importante de la reflexión. ¿Qué quiere decir la monosemia? Bueno, el primado de la monocultura del sentido, como que hay un solo sentido, ¿sí? Bueno, todos los motivos por los cuales la condición posmoderna lanza su crítica a las tradiciones modernas occidentales, y por eso este discurso de la posmodernidad intenta encaramarse haciendo oposición al discurso racionalista moderno ilustrado que venía especialmente gravitando con mucho poder en las academias europeas. Lo contrario de estética sería anestética. Y quiere decir cambiar el modo de operar y la estructura del pensar de la filosofía. La estética fortalece el sentir, mientras que la anestética tematiza la falta de sensaciones, una interrupción o una imposibilidad de la sensibilidad. Y esto ocurre fundamentalmente desde la apatía física hasta la ceguera espiritual. Bueno, la filosofía intentó ser, quiero decir, teniendo en cuenta que ha habido una preocupación central de la filosofía, ajena a esta preocupación lateral que era la estética, lo cierto es que la filosofía no recusaba la dimensión de lo estético, simplemente no era antiestética, no estaba en contra de la estética, simplemente no le daba el lugar que se merecía. O en todo caso, no le daba el lugar que se merecía a la estética y pretendía sobrellevar el discurso de la filosofía académica, pretendía ser conducido hacia espacios, vamos a decirlo así, que no tuvieran nada que ver ni con la sensibilidad física, ni con el desarrollo del símbolo, ni con todos estos temas que el arte viene a plantear. Bueno, la filosofía tradicional no es ni antiestética, ni tampoco es inestética. Lo que es tampoco es no estética, es sin estética. Es decir, bajo el título de lo anestético se traba el doble fronterizo de lo estético consigo mismo, ¿no es cierto? Y aparece un autor alemán contemporáneo, especialmente sus escritos son de fines del siglo XX, la metaestética de Welsch. Es el autor que va a comentar Cabot. Nosotros utilizamos a Cabot porque los textos en alemán no han sido traducidos. He visto por ahí algún texto en inglés, pero no de los más importantes que hacen juego con nuestra propuesta del seminario. ¿Qué es la metaestética?
La metaestética vendría a ser la reflexión acerca de la validez de un discurso filosófico sobre el arte, sobre la percepción, sobre las relaciones entre la forma, la representación, el contenido de las obras de arte. Los análisis de la metaestética apuntan a los procesos de estetización como si fuera una forma de constituir la realidad, una forma que se fraguó, se estableció y se manifestó en los últimos 200 años en el pensamiento europeo. La metaestética analiza las figuras artísticas a nivel sustancial y no como mero ejemplo. Es un poco oscura esta afirmación, lo que quiere decir simplemente es que, a diferencia de la estética tradicional, la metaestética lo que se propone no es analizar ejemplos para ilustrar conceptos, sino aportar nuevos conceptos. Y por eso es que las figuras artísticas son tomadas no por su valor histórico o por su valor estilístico, sino por su importancia en un proceso de crecimiento cultural sostenido especialmente en el contexto de la crisis de la razón. Con ello, la metaestética de Wells devuelve a la estética su consistencia, su razón de ser filosófica. Ya deja de ser una mera disciplina taxonomista, clasificatoria, para convertirse en una disciplina de análisis profundo, no para clasificar y ordenar, sino justamente para ver esto que yo propongo, qué lugar tiene el arte en la vida contemporánea. Y tampoco me refiero ni al arte visual, tampoco se refiere Wells, ni a las artes visuales, ni a las artes musicales, sino a esta impronta esencial, vamos a llamarla así, del arte, que ha sido desafectada de los procesos de crecimiento científico-tecnológico, ha sido expulsada hacia los museos desde los ámbitos del pensamiento y que, con justa razón, nosotros, entre otros estos autores que estamos comentando, intentamos revalorizar. En esta línea, tirada por Wells, decrece la importancia que puedan tener los extravíos, a veces etiquetados como posmodernos. Por ejemplo, quiero decir, estos desbordes de algunos autores posmodernos que señalan no solo la decadencia de la razón, sino, bueno, su descomposición. Al respecto, es importante citar a Habermas, quien sostiene que la esencia de la modernidad, yo digo la esencia, pero en realidad se trata de la propuesta moderna europea, es una propuesta inagotable en sus propios términos. Por eso, siempre la modernidad será un proyecto inacabado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos llegado a un momento de la historia en el cual tomamos conciencia de que la renovación y no la permanencia de los ideales modernos es lo que caracteriza la modernidad. La modernidad ha cortado con las tradiciones, pero no solo en sus comienzos respecto de la Edad Media o respecto del discurso religioso, sino que en este momento, ¿qué hace el discurso moderno? Intenta revitalizarse tomando distancia de esas tradiciones. Y por eso aparecen, digamos, por la puerta del fondo o por la ventana, aquellas figuras de la cultura que habían sido injustamente olvidadas o expulsadas por el discurso moderno predominante. Llamémosle a esto la religión, la idea de comunidad, la idea de tolerancia al discurso disidente, la idea que pone en crisis a la lógica identitaria, etcétera, etcétera. No quiero apartarme de este contenido, por empezar, para que no se haga muy larga esta clase, pero en segundo lugar, porque este tema de alguna forma cierra nuestra propuesta. Y quiero concentrarme más bien en los argumentos que pone el autor
por si alguno de ustedes no tiene una lectura previa de todos estos debates. El autor, el texto que yo he utilizado, no hace ni referencias explícitas ni comentarios lo suficientemente desarrollados como para pescar de dónde vienen estas discusiones. Bueno, es en este punto en donde yo siento que las clases asincrónicas pueden resultar insuficientes, pero por eso les propongo que ante cualquier duda que tengan respecto de la claridad de algunos temas, y por supuesto, respecto de la conformidad que algunos temas les pueda no provocar, bueno, me escriben y establecemos alguna forma de encuentro virtual. Bueno, lo cierto es que decrece la importancia que puedan tener los extravíos, decía, a veces etiquetados como posmodernos de la razón y que hacen que la crisis de la razón se convierta en mitología. Esto es, renuncia o pérdida de vista del propio poder de la razón que demostramos poniéndola en crisis. Bueno, espero haber aclarado antes de leer este último párrafo de qué se trata, pero tendremos oportunidad ahora mismo de desarrollarlo. Veamos cuáles son los objetivos de la metaestética. En primer lugar, recalcar sus ataques y argumentos antiesencialistas en la crítica de la teoría estética más tradicional. Y en segundo lugar, recalcar la ampliación del ámbito de lo artístico que realizan por su atención a esos nuevos fenómenos del arte o la experiencia estética que, ya sea por su soporte material o por sus formas de inserción novedosas en la vida cotidiana, caen fuera de los cánones de lo artístico en la consideración estética tradicional. Muy enrevesado para decir, bueno, el objetivo de la metaestética es refundar la estética, pero no refundarla según los criterios del siglo XVIII, sino refundarla según las necesidades que la sociedad posmoderna, llamémosla así, está reclamando. Por ejemplo, la difusión intensa de formas artísticas novedosas. Y, en segundo lugar, aprovechar las posibilidades que ofrecen en la tarea de reformular desde la estética filosófica o metaestética el lenguaje de la filosofía, orientado aún demasiado hegemónicamente a los esquemas de fundamentación, explicación y verificación. Es decir, si es necesaria la metaestética, también es necesario tomar distancia, apartarse del discurso positivista. Estudiar arte no es estudiar ciencia. Y estudiar las prácticas artísticas desde la estética no puede suponer, salvo alguna excepción, una metodología de investigación y de validación que ha probado ser suficientemente apropiada, pero para ciertas prácticas científicas y no para cualquier práctica sociocultural o intelectual. Vamos ahora sí a la propuesta de Wolfgang Welsch. Se trata de una modernidad plenamente moderna, no autocomplaciéndose en sus resultados, sino, lo que les decía hace un ratito, conscientemente transitoria, donde lo permanente sea la renovación y no el quietismo o el conservadurismo. Bueno, y en esta modernidad se ejerce no una razón que pueda en algún momento dejar de ser razón, esto es, que deje de ser crítica y por tanto ser apologética, o sea, defensora, o mitológica, o sea, engañadora, fabuladora, sino siempre ilustrando, es decir, llevando la luz, llevando el principio de la revisión constante de las ideas y autoilustrándose, es decir, una razón insatisfecha. Creo que acá tenemos la clave de lo que estamos diciendo con la palabra metaestética. Se trata de revalorizar los principios de la modernidad lanzados en el siglo XVIII, adormecidos en los siglos posteriores
porque los objetivos iniciales fueron conseguidos, pero no los objetivos profundos de la modernidad, que consisten precisamente en su permanente renovación, en su susceptibilidad de crítica. El sentido, va a decir Wells, no es una cuestión metafísica ni es una cuestión racional. El sentido es sensorial, tiene que ver con los sentidos, tiene que ver con la interacción de esta unidad que es el ser humano, unidad de intelecto y sensorialidad. La gran filosofía del arte no ha servido de ayuda en el trato con el arte, porque en general estuvo más interesada en el establecimiento de sus propios conceptos generales, digamos, en su validación, en su reconocimiento, o en el reconocimiento al que aspiraba en el ámbito académico filosófico, y no en el análisis de las obras de arte contantes y sonantes. Ha quedado, por lo tanto, prisionera de un conjunto de problemas que ni ha criticado ni ha superado. Esta es la verdad. Todo ello atribuible a una intelección de sentido vuelta de espaldas a su realidad sensorial. Si estuviéramos tratando de resumir la posición de Wells respecto de la estética tradicional, digamos que la posición de Wells es antiintelectualista y propone un regreso a los materiales sensoriales fundamentales que la obra de arte viene a provocar. La filosofía, según Wells, tiene mucho para aprender del arte en la cuestión de la constitución de sentido, pero para poder aferrar su concepto tradicional de un sentido puro, lo que ha hecho, lamentablemente, es perder de vista o exorcizar los correspondientes impulsos del arte. El arte era demasiado amenazante para la pretensión racionalista de explicarlo todo, de expulsar a los dioses y a la mitología y reemplazarlos nada menos que por la ciencia positiva. Tanto en el conocimiento de la naturaleza, pongámosle por caso las disciplinas de la química, la física, la biología, como, y ahí está el problema, en el estudio de la sociedad, en el cual, como ustedes saben, las ciencias sociales, inspiradas por el positivismo, por esta pretensión de medir y observar puntualmente los hechos, perdió de vista la construcción de una teoría que diera sentido al valor de la vida humana y no solo que impulsara el conocimiento, podríamos decir, explicativo, proposicional sobre algunas formas de comportamiento de los individuos y de las estructuras sociales. Entonces, la relación entre percepción y pensamiento se resuelve en un pensamiento estético, que quiere decir un pensamiento relativo fundamentalmente a la aestesis, a la percepción, a la recepción, que por todas partes se une, digamos, con la capacidad sensorial, y que de esto proviene el que esté capacitado de un modo especial para captar la realidad actual. Es decir, pensemos no tanto en cómo funcionan las grandes agencias artísticas, sino cómo estas grandes agencias impactan en la elaboración de la capacidad perceptual, de la capacidad sensorial de los individuos. Entonces, ¿cuál es el problema heredado de la estética? Haber tenido mucho de una determinada filosofía. Repasémoslo una vez más: a priorística, intelectualista, fundamentalista y con poco de arte, debido tanto a la orientación generalmente cientificista de la filosofía como al problema subsiguiente de la separación en pares de categorías enfrentadas abstractamente y sin posibilidad de mediación. Una práctica
común de la filosofía ha sido, en honor o en aras de la claridad conceptual, establecer dicotomías que luego terminaban siendo irreconciliables. Una dicotomía es la oposición en un par de conceptos que permite entender uno con respecto al otro, pero cuya síntesis la filosofía, especialmente esta filosofía que está criticando Wells, no logra la síntesis entre estas dos unidades, nunca logra llevar a la práctica. Desde Kant, el pensamiento moderno, dice Wells, se ha inclinado crecientemente hacia la idea de que los fundamentos de lo que llamamos realidad es de naturaleza ficcional. Es decir, es una construcción del sujeto. Podríamos discutirlo largamente esto, pero de hecho, la capacidad humana para procesar la información señala la inevitable participación del sujeto en la construcción de lo que percibe. Por supuesto, lo que percibe está afuera, no negamos su realidad. Lo que dudamos es que nuestro pensamiento, así como se dirige selectivamente a aspectos de un objeto complejo, nuestra percepción también lo hace. De tal manera que la realidad se muestra siempre más como constituida, no realísticamente, sino estéticamente. Es decir, según la inclinación, podríamos decir la necesidad, el deseo, pero no según la objetividad o la precisión que a lo mejor un científico requiere. Donde esta idea se abre paso, y esto sucede con mucha amplitud actualmente, la estética deja el carácter de ser una disciplina especial, atención con esto, y se convierte en un medio general de comprensión de la realidad. De ello resulta el actual significado del pensamiento estético. Entonces, para ir resumiendo, la estética del siglo XVIII ha abierto un camino que la propia sociedad se encargó de cerrar. Ese cierre se debe a la estetización generalizada. Y entonces se abren otras sendas, otros caminos, otros senderos que conducen necesariamente a pensar, ya no en términos de que cada individuo ilustrado apunta a ser un científico o un técnico, para comenzar a pensar que cada individuo es como un artista. No por su sentido creativo, técnico, especializado, estilizado, sino que es un artista por el carácter necesaria e inevitablemente selectivo de su percepción. Podríamos hablar de tres tipos de estetización. Ya que hemos hablado de una estetización generalizada, bien podríamos precisar alguna de estas nociones. Una superficial, una estetización superficial, otra profunda y otra, esta también es importante, o tal vez es la más importante, la epistemológica. La superficial englobaría fenómenos globales como, bueno, el embellecimiento o el engalanamiento estético de la realidad, el hedonismo como nueva matriz de la cultura y la estetización como estrategia económica. Permítanme un ejemplo interesante. ¿Cómo se utiliza la inteligencia artificial? ¿Cómo la ha utilizado recientemente el gobierno nacional? Bueno, con estas imágenes de los leones, con estas imágenes de Milei, tipo Terminator, etc. No perdamos de vista esto, porque por más berreta que nos parezca en términos de la política, no perdamos de vista el contexto general, que es este de la estética posmoderna. Pero lo llamamos superficial siguiendo a Wells. La estetización profunda, en cambio, a diferencia de la superficial, incluiría las transformaciones en el proceso productivo conducidas por las nuevas tecnologías y la constitución de la realidad por los medios de comunicación, especialmente por los nuevos.
Bueno, habrán visto que cada vez proliferan más las imágenes. Dejémoslas deepfake, o sea, las profundamente falsas. Aquellas que no tienen como objetivo engañar, sino que en lugar de ser fotografías o imágenes photoshopeadas, son directamente imágenes generadas a partir de un algoritmo. Algoritmo que por supuesto maneja o se maneja automáticamente o maneja a alguna persona en especial. Lo cierto es que comienzan a ser consumidas estas imágenes. Y que sean consumidas, tarde o temprano, las va a convertir en cotidianas, es decir, consumidas no como imágenes artificiales, sino como imágenes, punto, ¿sí? Como imágenes. La estetización epistemológica, finalmente, en el siglo XX, se puede rastrear en la teoría de la ciencia, la hermenéutica, la nueva filosofía analítica y la historia de la ciencia. ¿De qué se trata? Bueno, no de un embellecimiento en términos necesariamente formales, sino de una búsqueda de la simplicidad, de la persuasión, del convencimiento, logrado a partir justamente de la estetización, es decir, de una presentación no dura, no fría, no distante, sino más bien humana. Para que tengan una idea, ¿a qué se refiere el autor? ¿Conocen el Prezi? Yo no lo uso porque, bueno, la verdad que me acostumbré con el PowerPoint y me llevaría mucho tiempo pasar todos mis apuntes y todas mis clases a la modalidad de Prezi, pero podría haberlo hecho tranquilamente. Bueno, fíjense que, por supuesto, el Prezi se puede usar para el marketing, pero busquen en YouTube, creo que he recomendado en la bibliografía, canales de YouTube que reproducen conferencias filosóficas sobre alguno de estos temas en el Prezi, ¿no es cierto? O sea, elaboradas en la aplicación Prezi. El legado de la modernidad. Bueno, el legado de la modernidad significa un giro estético. Les cuento rápidamente el entramado de esta expresión giro estético. Hasta más o menos los años 30 del siglo XX, la filosofía mantenía una suerte de convicción metafísica. Es decir, tenía absoluta validez el discurso filosófico que mentaba, que hipostasiaba. Hipostasiar quiere decir simplemente imponer en el mundo entidades o estructuras de carácter hipotético como si no fueran hipotéticos. De hecho, la metafísica pretende apartarse de la experiencia ordinaria con una red conceptual que atrapa al mismo tiempo que impone y propone estructuras extracotidianas. Bueno, por supuesto, los desmanes de la metafísica hicieron que el propio racionalismo abjurara de ella. Y entonces casi todos los autores del siglo XX, comenzando por Heidegger, por Husserl, etc., han intentado perforar esa red compacta que era la metafísica. Probablemente el primero que lo intentó fue el propio Kant, sin lograrlo del todo, porque es muy difícil salirse de la metafísica. En eso ocurre la llegada de los positivistas lógicos que proponen lo que se llamó el giro lingüístico en la filosofía. Bueno, para evitar esta hipóstasis, esta fabulación metafísica, analicemos el lenguaje, porque es el lenguaje, en última instancia, el responsable de estas confusiones. Bueno, así como hubo un giro lingüístico que depuró al discurso filosófico de sus contenidos metafísicos, de sus devaneos metafísicos, lo que propone
Welch es el giro estético. Este proceso de estetización más fundamental, nuestros modos de conocimiento se revelan crecientemente como estéticos en su aspecto central. El influjo de la estatización condicionada por los nuevos medios electrónicos en nuestros cotidianos comportamientos y comprensión de la realidad ofrece rendimientos positivos para la vida individual y social. Vamos, que gracias a esta estetización la vida ha cambiado y necesitamos adaptar nuestras herramientas conceptuales para comprender estos cambios y de alguna forma anticipar hacia dónde se dirigen. El giro estético es ambiguo, aceptable y criticable. ¿Qué tiene de aceptable? Bueno, las propuestas de la filosofía actual que dejan a la estética en un lugar secundario y dependiente de otros ámbitos privilegiados del pensamiento desbaratan la supuesta jerarquía de ciertas disciplinas filosóficas. ¿Y qué es lo criticable? Bueno, se trata de un juicio, el giro estético, generalizante e interesado que suspende las diferencias en favor de una sistematicidad y una claridad. Es decir, se busca un principio unificador a tanta variación y a tanta dispersión. Se esconde tras este giro estético una intención, llamémosla así, fundamentalista. Se trata de conseguir un primer principio infundado, algo bien propio de la metafísica, del cual se deriven las restantes proposiciones. Con esto llegamos a la redefinición posmoderna de la estética. ¿A qué equivale? A cuestionar la filosofía entendida como un sistema estructurado desde primeros principios unilateralmente racionales, de una razón que solo es entendimiento, que no es completa, que no se atañe, o que no le incumben, no le interesan las emociones, los traumas, las debilidades humanas, sino una razón sólida, férrea, de cara a la formación de conceptos, de conocimientos. Filosofía que posiblemente nunca existió o que murió en todas sus ilusiones con Nietzsche en el siglo XIX, con Schopenhauer. Desde una razón, ahora sí, pluralista, abierta, interdisciplinar, que atendería en su principio al carácter sensible y ficcional de la realidad. Es decir, la redefinición posmoderna de la estética nos aparta todavía más del positivismo, por un lado, y del racionalismo, por otro, de la filosofía académica. El pensamiento estético es un tipo de pensamiento que responde a la hipótesis sobre la realidad, concebida como una construcción ficcional, como si fuera la mejor ficción posible, y nos despojara de un tipo de pensamiento determinante, objetivista, fisicalista, que responde a una realidad dada, inmutable y encarnada en esencias intemporales y transmundanas. Este replanteo de la estética no sirve solo para analizar el arte, sirve también para analizar el conocimiento humano. El pensamiento estético toma como punto de partida la realidad de las percepciones y se pregunta en qué medida es posible en general una conceptualización de la realidad. ¿Por qué suponemos que nuestro pensamiento no está influido por aspectos ficcionales que el propio sujeto no controla? De la misma manera que, extasiados ante las obras de arte, los consumidores del siglo XIX se dejaban conducir, a sabiendas en este caso, por la pluma o por la brocha del artista, o la magia del ritmo musical, se dejaban conducir hacia un mundo que no era el mundo real. Bueno, parece que
este mundo en el que vivimos es el mundo cotidiano, pero que está construido ficcionalmente. La realidad entonces se construye hegemónicamente de modo ficcional. Espero que haya quedado clara cuál es la propuesta. La estetización epistemológica es el proceso fundamental para esta construcción ficcionalizante de la realidad. Nuestros modos de conocimiento se revelan crecientemente como estéticos en su aspecto fundamental. Y el influjo en nuestra comprensión de la realidad por parte de la estetización que proponen los nuevos medios es tan incesante que ocupa, por así decir, el sitial de la experiencia directa. Fíjense que nosotros estamos en clase, o más o menos, y sin embargo, no nos vemos a la cara. Yo no sé en qué día, hoy, no sé, viernes, no sé qué día lo van a ver. Es un viernes de junio, ¿y ustedes qué día lo van a ver esto? Es decir, se produce algo así como una revalorización de la distancia, o en todo caso, una relativización de la distancia, lograda a partir de una construcción de los hechos mediada por, bueno, en este caso la tecnología, en fin, digital, de la computación, informática, etc. Volvamos al paisaje posmoderno. Lo que ven estos autores es un conjunto de procesos de estatización extraartísticos y las modificaciones en la constelación y jerarquía de nuestros sentidos y nuestras formas de percepción. Esto implica una transdisciplinariedad fundamental, porque las disciplinas, me estoy refiriendo a las disciplinas académicas, se fueron conformando sobre la base de necesidades prácticas de los momentos en que se fundaron las academias modernas. Algunas mantenían con la tradición un diálogo empático, otras cortaron con la tradición y otras irrumpieron de manera novedosa. Lo cierto es que la predisposición a analizar también el entrelazamiento extraartístico y los efectos del arte obliga o invita a esta transdisciplina. Y finalmente les dejo estas imágenes como cierre de esta suerte de estetización que no tiene que ver con el embellecimiento formal que vimos en la teoría de lo sublime o de la belleza de Bergk y del otro de Kant. Lo que estamos tratando de ver es simplemente cómo el mundo moderno se ha adecuado a formas parecidas a rasgos generales del arte. Nos veremos en otro video.